Un cambio profundo y progresivo está comenzando a sentirse en España, con un epicentro notable en Cataluña, donde la decisión de cancelar el Congreso Nacional Islámico de Tarragona ha generado una serie de consecuencias y reacciones de gran relevancia política y social. Esta medida, justificada por motivos de seguridad, ha desatado una cadena de críticas y defensas, marcando una clara polarización en el discurso público. En este contexto, el partido Vox ha sido el único en alzar abiertamente su voz, expresando su rechazo y calificando la situación como inadmisible desde su punto de vista. Para Vox, esta cancelación es solo una muestra de lo que consideran una estrategia insuficiente frente a lo que ellos perciben como una creciente amenaza cultural y de seguridad. Uno de los actores que rápidamente reaccionó a esta decisión fue Mohamed Badawi, una figura clave dentro de ciertos sectores de la política catalana, conocido por su cercanía con los socialistas y los independentistas. Badawi no tardó en manifestar su descontento, condenando la suspensión del evento como un claro ejemplo de islamofobia institucional. Desde su perspectiva, la cancelación no obedece únicamente a preocupaciones de seguridad, sino que refleja un sesgo ideológico y un temor infundado hacia la comunidad musulmana. Según él, este tipo de acciones solo agravan las tensiones y aumentan el sentimiento de exclusión entre los musulmanes que viven en España. Este tipo de manifestaciones no han hecho más que intensificar el debate, elevando el tono de la discusión a nivel nacional. Mientras esto sucede, Vox continúa ampliando su discurso, defendiendo sus posiciones con firmeza. En este sentido, Altu Tarradas, uno de los diputados más jóvenes del partido en Cataluña, se ha convertido en una de las voces más destacadas del partido, especialmente en temas relacionados con la inmigración y la identidad nacional. En una reciente intervención, Tarradas se dirigió directamente a Badawi, enviando un mensaje claro y contundente. Sabemos bien quiénes sois y no vamos a ceder ni un centímetro de nuestro territorio para que sigáis extendiendo vuestro mensaje. No hay espacio para vosotros en Europa. Prepárate para tu deportación, porque muchas más van en camino. Este tipo de declaraciones, cargadas de una retórica dura y directa, reflejan el posicionamiento radical que Vox ha adoptado en torno a la cuestión migratoria y cultural, afirmando su determinación en la defensa de lo que consideran los valores esenciales de España y Europa. Pero el impacto de Vox no se limita a declaraciones públicas. En el Congreso, el partido ha presentado recientemente una propuesta para eliminar las ayudas económicas destinadas a los menores extranjeros no acompañados que hayan cometido delitos en territorio español. Esta iniciativa ha generado una fuerte controversia, siendo duramente criticada por otros partidos políticos que la califican de racista y xenófoba. Sin embargo, Vox ha defendido su propuesta con el argumento de que los políticos deben ser responsables ante sus votantes y priorizar el bienestar de los ciudadanos españoles. Según la formación, se están destinando fondos públicos para proteger a individuos que han violado las leyes del país, algo que consideran injusto e insostenible a largo plazo. Para Vox, esta medida no es un acto de discriminación, sino una cuestión de justicia y orden. El debate sobre la inmigración no se limita a Cataluña o Madrid. En diversas regiones de España, como el País Vasco y Andalucía, el malestar en torno a la inmigración y lo que muchos perciben como una islamización creciente es cada vez más palpable. En muchas de estas comunidades, han aparecido pancartas y manifestaciones públicas que reflejan el descontento de sectores de la población que sienten que su cultura y su seguridad están siendo amenazadas por la presencia de inmigrantes, especialmente de origen musulmán. Estas expresiones de rechazo, aunque condenadas por muchos como xenófobas, también encuentran eco en un número considerable de ciudadanos que comparten estas preocupaciones, incrementando la tensión en el panorama político y social del país. A nivel fronterizo, la situación no es menos tensa. En lugares estratégicos como Ceuta, la cuestión migratoria sigue siendo una de las principales problemáticas que afectan el desarrollo económico y social de la región. La inmigración irregular y las tensiones diplomáticas con Marruecos han frenado significativamente el progreso en esta ciudad, generando un clima de inestabilidad e incertidumbre. Juan Sergio Redondo Pacheco, líder de Vox en Ceuta, ha sido particularmente claro al respecto. No podremos avanzar mientras este problema siga sin resolverse. La inmigración ilegal es una barrera para el crecimiento de nuestra región, y no podemos permitir que siga afectando nuestra economía y seguridad. Esta postura, aunque compartida por un sector de la población, ha sido objeto de críticas por parte de otros partidos y medios de comunicación que acusan a Vox de exagerar el problema y utilizarlo como una herramienta política para ganar apoyo electoral. Sin embargo, a pesar de las críticas y las acusaciones de xenofobia, Vox afirma que sus políticas cuentan con un respaldo significativo entre el electorado. Según sus propios cálculos, 9 de cada 10 votantes del partido apoyan sus propuestas en materia migratoria y de seguridad. Este apoyo, según Vox,
Es una prueba clara de que las preocupaciones que ellos plantean no son infundadas, sino que reflejan el sentir de una gran parte de la sociedad española. Además, Vox sostiene que muchas de las críticas que reciben no son más que intentos de desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan al país. En lugar de abordar de manera honesta y directa el debate sobre la inmigración, acusan a los líderes de otros partidos de recurrir a acusaciones de racismo y xenofobia para evitar enfrentar una realidad que, para Vox, es cada vez más ineludible. En medios de comunicación, la narrativa también se encuentra dividida. Periodistas como Xavier Fortes han optado por no profundizar en el tema migratorio, llevando el debate hacia cuestiones menos espinosas. Una estrategia que, según Vox, forma parte de una campaña de silenciamiento de los problemas reales. Para el partido, el papel de la prensa es clave en la construcción de la opinión pública, y acusan a ciertos medios de evitar discutir abiertamente los desafíos relacionados con la inmigración, contribuyendo así a un clima de desinformación. En este contexto de creciente polarización, Vox se consolida como un actor clave en el escenario político español, defendiendo con vehemencia sus posturas y enfrentando tanto a sus adversarios políticos como a una parte considerable de los medios de comunicación. A medida que las tensiones continúan escalando, el futuro de España parece depender, en gran medida, de cómo se gestione la cuestión migratoria y los desafíos que ésta plantea para el país. Un claro indicio de la creciente preocupación que se vive en Madrid tuvo lugar recientemente en el barrio de San Blas, donde los vecinos, cansados de la inseguridad, decidieron organizarse y salir a manifestarse por las calles. Su objetivo era claro: evitar que se repitan situaciones como la que sufrió una joven del barrio, un incidente que, lamentablemente, se está volviendo cada vez más frecuente en diversas zonas de la capital. La tensión en las calles se siente en cada rincón, con una población que ya no se siente segura en su propio hogar. El sentimiento de vulnerabilidad ha ido en aumento, y este tipo de manifestaciones reflejan la frustración acumulada de una comunidad que exige soluciones. Lo que voy a relatarles hoy es una experiencia personal que jamás imaginé vivir, especialmente en una ciudad como Madrid, donde he residido durante casi 8 años. Esta ciudad, que solía ser sinónimo de seguridad y tranquilidad para mí, ahora se ha convertido en un lugar donde salir de noche puede resultar en una experiencia aterradora. Nunca antes había sentido tanto miedo al volver a casa, pero esta vez fue diferente. Una experiencia que me dejó profundamente afectada y cuestionando si Madrid sigue siendo el lugar seguro que una vez conocí. Todo comenzó la noche pasada, cuando decidí asistir a un concierto en la emblemática Sala Sol, un lugar que, por años, ha sido un espacio de encuentro para la música y la cultura en el centro de Madrid. Mientras esperaba en la entrada para acceder al local, un hombre, que claramente era de origen marroquí, se me acercó y, sin mediar palabras previas, me hizo una propuesta indecente. Me ofreció dinero a cambio de favores sexuales, una situación que me tomó completamente por sorpresa. A pesar de mis negativas constantes, el hombre siguió insistiendo, haciendo preguntas incómodas y repitiendo en varias ocasiones cuánto cobraba. Se negaba a retirarse, y su presencia persistente generó en mí un estado de ansiedad que no había experimentado antes. Es importante mencionar su nacionalidad, ya que, tristemente, en otras situaciones similares que me han ocurrido, los agresores también han sido extranjeros. No es una generalización, pero sí una tendencia preocupante que he notado en los últimos meses. Esto no se trata de un incidente aislado, sino de un patrón que, al menos en mi experiencia, parece ir en aumento. Lo que más me inquieta es que esta experiencia personal refleja una realidad más amplia, donde muchas mujeres, y también hombres, se ven expuestos a situaciones de acoso y peligro en las calles de Madrid, una ciudad que, en teoría, debería ser un lugar seguro para todos. Lo alarmante de todo esto es que no se trata solo de una percepción personal o anecdótica. Las estadísticas más recientes sobre criminalidad refuerzan esta preocupación. Según los datos oficiales, el 98,7% de los reclusos que ingresaron en prisión en el año 2023 y que aún se encuentran encarcelados son extranjeros. Esta cifra, que parece casi inverosímil, es una señal clara de que la criminalidad importada está alcanzando niveles alarmantes en el país. A pesar de estos datos contundentes, hay quienes prefieren ignorar la magnitud del problema, restándole importancia o incluso negando su existencia. Sin embargo, ejemplos como los violentos enfrentamientos en Ciudad Bella, en Barcelona, o en Alcoy, Alicante, donde individuos de origen marroquí y sudamericano se vieron involucrados en peleas callejeras, no hacen más que confirmar que estamos ante una situación que se está agravando con el paso del tiempo. Más preocupante aún es la aparente indiferencia de las autoridades frente a estos problemas. Mientras los ciudadanos de barrios como San Blas lidian con el miedo y la inseguridad, las instituciones parecen estar más ocupadas en promover iniciativas alejadas de las verdaderas preocupaciones de la población.
En lugar de concentrarse en reforzar la seguridad ciudadana, los recursos públicos se están destinando a programas como Arcoiris, un servicio integral de información y atención a los derechos LGTBI. Aunque es indudable que este tipo de iniciativas tienen su relevancia, en muchos casos parecen ser más un mecanismo para otorgar cargos a personas cercanas al gobierno que una verdadera solución a los problemas que más apremian a la ciudadanía. Un ejemplo de esta desviación de prioridades es el reciente caso de la niñera de Irene Montero, quien ha conseguido nuevamente un puesto en el Parlamento Europeo, gracias al respaldo de la ministra. Este tipo de decisiones solo alimentan la sensación de que los intereses de unos pocos están por encima de las necesidades de la mayoría. Es difícil no preguntarse si pronto no veremos más casos similares, como el de aquella feminista mexicana que fue noticia por confeccionar un vestido hecho con compresas usadas, y que ahora podría ser recompensada con algún puesto de relevancia dentro de las instituciones europeas. Mientras tanto, la situación en los barrios más afectados continúa deteriorándose visiblemente. A pesar de los intentos de algunos sectores de minimizar la gravedad de la situación, los residentes siguen sufriendo las consecuencias del aumento de la criminalidad. El miedo y la desconfianza se han apoderado de comunidades enteras, donde salir a la calle por la noche ya no es una opción segura. En lugar de recibir apoyo por parte de las autoridades, los vecinos se encuentran luchando solos para mantener su calidad de vida en un entorno cada vez más hostil. En este sentido, los habitantes de Madrid, y en particular de barrios como San Blas, sienten que su calidad de vida se ve afectada día tras día. Ya no es solo el miedo a ser víctimas de un delito, sino también la impotencia de ver cómo las autoridades parecen ignorar la realidad que se vive en las calles. En lugar de enfocarse en mejorar la seguridad, los recursos se desvían hacia proyectos que, aunque valiosos en otros contextos, no abordan las preocupaciones más urgentes de la población. La sensación de abandono es palpable. Los vecinos de estos barrios, que día tras día luchan por mantener un ambiente de tranquilidad, se ven rodeados de una creciente ola de inseguridad que afecta no solo su vida diaria, sino también su percepción de futuro. A medida que la criminalidad continúa en aumento, la demanda de soluciones reales y efectivas se hace cada vez más urgente. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas de las autoridades han sido insuficientes, y la población, desilusionada, sigue esperando acciones que estén a la altura de los desafíos que enfrentan. En conclusión, lo que está sucediendo en Madrid, y particularmente en barrios como San Blas, es un reflejo de un problema más amplio que afecta a todo el país. La criminalidad, especialmente la protagonizada por extranjeros, está alcanzando niveles que ya no pueden ser ignorados. Es momento de que las autoridades actúen con firmeza y prioricen la seguridad ciudadana, antes de que la situación empeore aún más. La población, por su parte, seguirá manifestándose y exigiendo respuestas, pero la responsabilidad recae ahora en quienes tienen el poder de cambiar las cosas. Cuando los socialistas y comunistas toman las riendas del gobierno, parece que cualquier cosa es posible. Curiosamente, son los mismos que alzan la voz contra el acoso, pero luego se dedican a desprestigiar a Vito Quiles en pleno parlamento con insultos y menosprecios. Desde Podemos, el mensaje es claro. Lo acusan de ser un mercenario, negándole la legitimidad como periodista sin ofrecer razones de peso. Quiles, lejos de quedarse en silencio, les responde sin rodeos. Usted es un comunista, señalando la evidente contradicción entre lo que dicen defender y lo que realmente practican. En medio de este clima tenso, Santiago Abascal, líder de Vox, no duda en expresar su apoyo a los venezolanos que se manifestaban frente al Congreso. Los cárteles de la izquierda progresista internacional, en colaboración con los movimientos socialistas del Foro de Puebla, han conseguido imponer su agenda: opresión, represión y ejecuciones bajo el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el Partido Popular parece desvanecerse del escenario político, aunque dentro del Congreso continúan solicitando el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Ayer, José María Sánchez, diputado de Vox, hizo un contundente llamado al Partido Popular, recordándoles que la Comisión Europea, dirigida por Ursula von der Leyen, aún no ha formalizado dicho reconocimiento. ¿Acaso no pertenece esa señora al Partido Popular Europeo?, cuestionó Sánchez, poniendo en evidencia la falta de coherencia en las alianzas que impiden avanzar en el reconocimiento de González Urrutia. Mientras tanto, Mónica García, ministra de Sanidad, no tardó en lanzar críticas sobre lo que ella denominó el fenómeno del hiperestoicismo, una tendencia que promueve la idea de que levantarse a las 5 de la mañana garantiza el éxito personal. Según García, esta corriente carece de fundamentos científicos y resulta perjudicial. Ante tales declaraciones, no faltaron las respuestas cargadas de ironía, donde se recordaba que, aparentemente, el Ministerio de Sanidad en España parece haberse convertido en un premio de consolación para aquellos que no destacan en otras áreas. Por su parte, en Cataluña,
la distancia entre los jóvenes y el independentismo catalán sigue creciendo. En los últimos 10 años, el porcentaje de jóvenes que se identifican exclusivamente como catalanes ha descendido drásticamente, pasando del 29% al 11%, lo que revela un cambio generacional profundo que podría modificar el panorama político en los próximos años. En este contexto, vale la pena recordar la célebre frase del canciller alemán Otto von Bismarck: España es la nación más fuerte del mundo. Siempre ha intentado destruirse a sí misma, y jamás lo ha conseguido. Quizás ha llegado el momento de abandonar esos intentos de autodestrucción y, en lugar de eso, buscar el camino que nos devuelva a la senda de grandeza en el escenario internacional. El papel del Partido Popular también ha sido objeto de análisis. José María Sánchez, diputado de Vox, hizo un llamamiento directo a sus miembros, señalando la inacción de la Comisión Europea, que bajo el mando de Ursula von der Leyen, no ha procedido a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Sánchez se preguntó con ironía: ¿acaso von der Leyen no pertenece al Partido Popular Europeo?, poniendo de manifiesto la falta de coherencia que está bloqueando este reconocimiento. En Cataluña, la situación política también está tomando un giro inesperado, ya que las nuevas generaciones se están distanciando del independentismo. El porcentaje de jóvenes que se sienten únicamente catalanes ha pasado del 29% al 11% en la última década, una señal de que el relevo generacional podría traer cambios significativos al futuro del movimiento separatista. Por otro lado, en el ámbito de la política nacional, el contraste entre las palabras y las acciones de ciertos partidos sigue siendo evidente. Podemos, que se erige como defensor de los derechos y la igualdad, no duda en desacreditar a figuras públicas como Vito Quiles, atacándolo personalmente y cuestionando su profesionalidad. Quiles, lejos de amedrentarse, respondió de manera directa, destacando la hipocresía de aquellos que dicen defender la libertad, pero no dudan en utilizar tácticas de descrédito contra quienes no comparten sus ideales. En medio de este panorama, las críticas hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, no se hicieron esperar. Sus comentarios acerca del hiperestoicismo, una tendencia que según ella promueve la falsa idea de que levantarse temprano garantiza el éxito, provocaron una oleada de respuestas sarcásticas. Algunos recordaron que el Ministerio de Sanidad parece haberse convertido en un refugio para políticos que no brillan en otros ámbitos, cuestionando la idoneidad de su gestión. Finalmente, la frase de Otto von Bismarck sobre España sigue siendo relevante en la actualidad. A pesar de los intentos constantes de autodestrucción, el país ha logrado resistir. Tal vez sea hora de dejar de sabotearnos a nosotros mismos y, en su lugar, concentrarnos en recuperar el protagonismo en el escenario global, aprovechando el potencial que siempre ha tenido España para renacer frente a la adversidad.